Hola, buenas seres humanos. A ver si conseguimos, como siempre, explicar de forma rápida y lo menos dolorosa posible pues el fin de la Guerra Fría, que va desde el 79 hasta el 91, como pone la presentación, y os he colocado una imagen de Chuck Norris que me hace mucha gracia, pues el típico película ochentera, vamos, que es de esta época. Pues bueno, si os parece, vamos a ello. Antes de empezar, primero contextualizar en qué época de la Guerra Fría estamos. Aquí voy a marcar, si no me lío, pues la primera parte de la Guerra Fría, que se llama la época de la contención. Aquí está Stalin vivo, la guerra de Corea, es la época más tensa. Luego llega la consistencia pacífica, desde el 53 hasta el 69 más o menos. Es la época de Nikita Khrushchev, de la crisis de Cuba. Hay una tensión. En principio se dicta, se funciona bajo el principio de la consistencia pacífica. La guerra nuclear no tenía por qué ser obligatoria. Luego hay una época de distensión o de detente, que le llaman. Detente significa porque como había fuerzas nucleares en los dos, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, para detener cualquier tipo de agresión. Bueno, es una época en que se relaja la tensión, se firman los primeros acuerdos de control de armas nucleares. Y luego además también que se rebaja la tensión porque acaba la guerra del Vietnam, como sabéis, Estados Unidos se retira, y bueno, esta época de tensión dura hasta el 79. Entonces lo que voy a explicar hoy es básicamente la época del fin de la Guerra Fría, desde el 79 hasta el 91. ¿Vale? Pues vamos a ello. Antes de empezar a hablar un poquito de la situación de la Unión Soviética. El secretario general era Leonidas Brezhnev, o Leonid Brezhnev. Aquí en la imagen tenemos una foto de partido, ¿no? Pues ahí pues en plan serio, como un soviético, con muchas medallas. Brezhnev fue uno de los últimos dirigentes que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto es una imagen de partido, porque al principio de esta etapa, estaba ya absolutamente muy mayor, de hecho fallecerá dentro de poco, y estaba bajo el influjo de las drogas, de los calmantes, y entonces era un dirigente bastante poco efectivo que controlaba bastante a su equipo. Aunque hay que decir que la Unión Soviética funcionaba de una forma bastante cooperativa, colectiva, como buen país comunista, y básicamente la nomenclatura tenía mucho poder. Bueno, pues hablando de la Unión Soviética, diríamos que una propaganda activa e intensa. Ellos decían que estaban creciendo más que los Estados Unidos, tenían un ejército muy poderoso, hay una construcción de la flota militar, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que luego sabemos en la actualidad es que la economía soviética, y los dirigentes soviéticos lo sabían, se estaba quedando atrás. Le llaman el stagnation, el estancamiento. Es decir, crecía económicamente, pero los países capitalistas crecían más. Bueno, es una época que también hay que hablar que la represión no era tan dura. Estamos hablando de una dictadura, hay que recordarlo, era un régimen absolutamente detestable, pero no es como la época de Stalin, donde te enviaban a Siberia o te fusilaban directamente. Aquí a los opositores les hacían la vida imposible, económicamente hablando. Algunos, los más rebeldes, los internaban en hospitales psiquiátricos, porque era imposible no estar loco si estabas criticando a la Unión Soviética, o otros como a Solzhenitsyn o a Sájarov, pues deciden pues que vayan al extranjero. Bueno, y además la Unión Soviética, aprovechando la crisis del petróleo y luego la de Irán, que hablaré posteriormente, que tenía, pues le aumentan los ingresos, tenía más fondos económicos, y estos ingresos, pues parte de ellos se gastaron en la ayuda a países amigos, como la dictadura cubana de Castro o países africanos. De hecho, hay que decir que la Unión Soviética fue muy, muy generosa con sus países satélites y con los países aliados, quizás demasiado. Y eso le impidió, pues a lo mejor, prosperar económicamente como tenía que haberlo hecho. Y luego la pifia, que es Afganistán, porque la distensión va a acabar cuando en esta fecha la Unión Soviética pues decide ayudar a un gobierno amigo en Centroasia, Afganistán, contra los rebeldes islámicos, y para ayudarle pues envían a las tropas, y eso causa una sangría terrible y pues volver a activar la Guerra Fría. Bueno, ¿y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se puede hablar de dos fracasos. Uno, el de la Guerra del Vietnam, ¿vale? Porque sabemos que en el 68 la ofensiva del Tet, en el 73 se han retirado completamente, pero en el 75 Vietnam del Norte pues conquista Vietnam del Sur y unifica el país. Esto evidentemente pues fue sentido como una derrota por los Estados Unidos, porque habían puesto muchísimos muertos, los vietnamitas más, y claro, habían perdido el conflicto. Y luego está la acusación de Nixon, el presidente, que sufre un proceso de destitución o impeachment, como se llama, por el caso Watergate, y tiene que dimitir. Entonces, el caso de un presidente de Estados Unidos que tiene que dimitir delante de las cámaras fue bastante humillante. Además, es una época donde hay un montón de tensión social, hay diversos asesinatos, es una época que no se recuerda con mucho cariño. Entonces, quien gana, bueno, está Gerald Ford, es un nuevo presidente llamado Jimmy Carter, que durante esta etapa pues va a ser pues una política exterior bastante más débil que la de Nixon y Kissinger, pero mucho más proactiva en favor de los derechos humanos.
Hasta qué punto esto es positivo o negativo, pues os dejo a vosotros juzgarlo. Aquí hay una fotografía de Carter como presidente de Estados Unidos, demócrata, y aquí de mayor. La Fundación Jimmy Carter hoy en día todavía está promocionando derechos humanos, intentando mediar en conflictos, etcétera, etcétera. Podemos decir que si Nixon era una especie de halcón, un tipo duro, etcétera, etcétera, que no tiene problema en tumbar a tumbar a Salvador Allende, pues Jimmy Carter era mucho más proactivo y en su defensa de los derechos humanos, lo cual es bastante bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se carga a la presidencia de Carter? Porque Carter es uno de los pocos presidentes que no va a repetir 2 mandatos. Es la crisis de Irán. Irán es un país enorme, hoy en día, si no me equivoco, tiene más de 80 millones de habitantes, bastante sofisticado, y era un país aliado de Estados Unidos. El Shah de Persia, en el trono del pavo real, era un dictador modernizador, en el sentido que hacía políticas de tipo dictatorial, con una policía política que te metía en prisión si no estabas de acuerdo, con la idea de desarrollar el país. Por supuesto, había todo tipo de corruptelas, etcétera, etcétera, a las cuales no voy a entrar. Mucha gente estaba en contra del Shah. ¿Y quién estaba en contra del Shah? Pues, como pone aquí, los liberales, que querían más democracia en una dictadura, los marxistas, que le consideraban un lacayo del capitalismo, y quizás con razón, era un aliado de Estados Unidos, y luego las masas religiosas o la gente más religiosa que no estaban de acuerdo con sus políticas modernizadoras de tipo laicista. Bueno, en cualquier caso, el régimen del Shah, que parecía muy, muy sólido, se colapsa y cae en el 79, en la revolución iraní, y causa además una crisis del petróleo enorme, que es la segunda. La primera estaba en el Yom Kippur en el 73, esta es en el 79. Vuelven a subir los precios y se monta una revolución internacional de primer nivel. Bueno, aquí tenemos una imagen de la revolución iraní, muchísimas personas. Es una revolución que hay que llamarla de tipo popular porque el gobierno del Shah era extremadamente impopular. Mucha gente estaba en contra, había una población muy joven, los iraníes protestan. Este cartel que se ve aquí es la foto, bueno, el cartel, la imagen del líder, del ayatolá, del clérigo Khomeini, que estaba en París y que luego volvió a Irán, a Persia, como pues aclamado por las multitudes. Aquí está la imagen. Este es el ayatolá, una persona religiosa, fundamentalista, podemos decir rigorista, que el ayatolá Khomeini y los suyos, porque al final los liberales y los marxistas serán apartados del poder, crean en Persia, que ahora llaman Irán, le cambian el nombre, una república islámica fundamentalista, rigorista, que hace que el velo sea obligatorio. No el velo de la cara, sino el pañuelo que te cubre los cabellos, o uno, creo que se llama más completo, que te llega hasta los pies, lo convierte en obligatorio. Y el país se convierte en una república islámica. Una república islámica además muy proactiva y muy antiamericana. De hecho, a Estados Unidos le llama el Gran Satán. Bueno, uno de los incidentes más conocidos es el que tiene lugar en la Embajada de Estados Unidos, que está en Irán. Entonces los estudiantes, con la situación consentida por el gobierno, asaltan la embajada y el personal diplomático pues estará prisionero, estará secuestrado unos cuantos meses, creo que son años. Bueno, los americanos intentan rescatarlos por medio de operaciones especiales, fracasan, vamos, la tensión internacional es enorme. Pues el fracaso en Irán pues hace caer a Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos, porque fue un golpe muy duro para la diplomacia americana y para el prestigio de Estados Unidos. Bueno, ahora hemos visto el problema de Estados Unidos, que es la caída de Irán. Pero bueno, la Unión Soviética tenía un poder mucho más, tenía un problema mucho más grande, que es el tema de Afganistán. Bueno, Afganistán 79, en el 81 llega a la presidencia de Estados Unidos pues un nuevo presidente, Ronald Reagan. Este es republicano, el anterior Jimmy Carter era demócrata. Se le considera un guerrero frío. De hecho, ya hablaba de la Unión Soviética como el imperio del mal, era un actor de Hollywood, de serie B, bastante afable, contaba chistes, no era demasiado listo y lo sabía, y además hacía mofa de él mismo. Una persona muy, muy carismática. Y en el Reino Unido, un poquito antes, llega la dama de hierro, Margaret Thatcher, del Partido Conservador, ¿vale? Que era mucho menos carismática que Ronald Reagan y una persona muy, muy estricta, ¿vale? Que se enfrenta a los argentinos en las Malvinas, que reduce los impuestos, se enfrenta a los mineros. Margaret Thatcher en el Reino Unido es admirada u odiada, una de las dos cosas, no hay términos medios. En principio los dos son conservadores y apuestan por el recorte del gasto público, por la bajada de impuestos. No es del todo cierto, porque Ronald Reagan aumenta el gasto militar con el gasto, así que el gasto público no se baja. En principio son políticos conservadores, muy, muy proactivos, que ponen además en duda lo que se llama el estado del bienestar. Bueno, aquí tienes a Ronald Reagan, es una imagen así un poco de archivo, y una persona muy mayor, uno de los presidentes más ancianos que ha gobernado Estados Unidos, pero bueno, lo llevaba con bastante humor y de hecho lo utilizaba pues, en los discursos políticos. Y aquí tenemos a la dama de hierro, del Partido Conservador. Ya os he comentado que Margaret Thatcher o la aman o la odian, una de las dos cosas. Aquí están películas de la época, pues aquí tenemos a Chuck Norris, aquí tenemos Rambo 3, donde si os fijáis, en esta peli de Rambo, que es muy mala, aquí los buenos son los mujahidines afganos, porque en estos momentos Estados Unidos estaba a favor de los rebeldes en Afganistán que combatían contra la Unión Soviética.
Y vamos a hablar un poquito de Afganistán. Bueno, Afganistán es un país que está en Centroasia, tiene una altitud, aparece siempre como una zona desértica, pero está en medio de unas montañas inmensas. Le llaman la tumba de imperios porque es un país muy, muy complicado de dominar y de conquistar. Bueno, entonces la Unión Soviética creó un estado satélite comunista, apoyado por su ejército. Invadieron el país y luego la CIA, los servicios secretos estadounidenses, decidieron ayudar a los guerrilleros musulmanes, también Pakistán. Y promocionaron que voluntarios musulmanes de todo el mundo, por ejemplo de Arabia, fueron allí a combatir contra los soviéticos. Como los talibanes, los estudiantes islámicos de Afganistán y los voluntarios no tenían en armas, pues les proporcionaron armas, equipamiento, etcétera. Entre ellos, los famosos misiles Stinger, que eran capaces de derribar a los helicópteros soviéticos. Bueno, fue un lío monumental, los afganos sufrieron muchísimos, el país todavía está básicamente en el caos económico por esta guerra, pero lo importante para la política americana es que el ejército soviético sufrió muchísimas bajas. Bueno, una de las personas que fue a luchar en Afganistán es un jovencísimo Osama Bin Laden, que fue entrenado por la CIA y en estos momentos estaba combatiendo el comunismo ateo soviético, luego después, como sabremos, cambiará de bando y también combatirá al decadente estilo de vida de los Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos a los combatientes afganos, como se les ve el arma con Kalashnikov, ¿vale? Eran gente bastante humilde, las montañas, gente durísima y que además recibían las armas. Este es uno de los famosos misiles Stinger que permitía derribar a los helicópteros soviéticos. Bueno, fue un caos. Y en estos momentos, donde está la Guerra Fría en el máximo nivel, porque la guerra de Afganistán, a la gente la enervó en contra de la Unión Soviética, de hecho hubo un boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú, y de hecho no fue nada fue un problema enorme para la Unión Soviética, tanto en prestigio como económicamente. Muere Brezhnev, nombran 2 secretarios generales, mueren enseguida porque son muy ancianos y escogen a un nuevo secretario general llamado Mikhail Gorbachev. Ahí lo tenéis. Vale. Cuando lo comento en clase les parece muy mayor o muy viejo, pero era mucho más joven por primera vez que su homólogo estadounidense. Era una persona bastante carismática y tenía un perfil bastante diferente al de la vieja gerontocracia soviética. Era mucho más amable, hablaba idiomas, tenía una esposa elegante, Raisa, que estaban los dos educados. Él no había combatido en la Segunda Guerra Mundial y empezó a operar como secretario general de la Unión Soviética. Al principio Ronald Reagan sigue utilizando el discurso del eje del mal, del imperio del mal, pero luego enseguida captará que hay un nuevo factor. De hecho, Mikhail Gorbachev probablemente sea la persona que acabe con la Guerra Fría. Bueno, ahí lo tenemos. Llega al 81, fue el nuevo, Raisa, su mujer, joven, educada, carismática, conocía Europa occidental. De hecho, se sentía muy a gusto hablando con occidentales, era diferente y quería cambiar las cosas. Ojo, que Mikhail Gorbachev no era anticomunista, no quería tumbar el comunismo, pero sus políticas contribuirán necesariamente a que caiga. Bueno, él empezaba con sus políticas, en política exterior es la primera, y luego tiene lugar el accidente nuclear de Chernóbil. Bueno, es bien conocido, hay una explosión nuclear, si no me equivoco es en el 86, y luego en un principio la burocracia soviética, la nomenclatura, ocultaron el problema hasta que desde Suecia detectaron radiación y en pocas semanas el secretario general Gorbachev anunció al mundo lo que había pasado, que era un accidente nuclear peligrosísimo, enorme, que había desprendido una gran cantidad de radiación y que solo se controló por la iniciativa del Estado soviético. Mostró los problemas de la burocracia y a partir de aquí Gorbachev empezó a pujar por una reforma más completa, porque el desastre había sido monumental. Así que su gran idea, la perestroika reforma, hay que centrarla, hay que iniciarla desde Chernóbil. Bueno, empezaré primero las 3 reformas, que diríamos que son las 3, en política exterior, económicamente y luego políticamente. En política exterior, Gorbachev era consciente de que la economía soviética no despegaba, así que termina la Guerra Fría, se retira a Afganistán, poco a poco, no cuando llega al poder, pero se retira, no vendía armas a los países africanos, dejó de ayudar a países en África y en Asia que dependían de los fondos soviéticos, dejó manejarse a los países de Europa del Este, los satélites, y dejó de amenazarles con la invasión si tenían políticas diferenciadas. Y bueno, la idea es que el muro de Berlín él no lo disolvió, como pone aquí, sino que permitió esa disolución al no intervenir. Bueno, y luego después redujo los misiles nucleares soviéticos, que muchos estaban desfasados, redujo el ejército soviético. Entonces, de hecho, Mikhail Gorbachev era un político que de repente se volvió mucho más popular que los estadounidenses. Él era el pacifista, el que quería acabar con la guerra nuclear, y aparece un fenómeno que nunca había aparecido en Occidente, que es la corbimanía. Visita a Washington y la gente se empujaba para verle porque era extremadamente popular. Luego la Glasnost. Después de la Glasnost,
Después del accidente, de Chernóbil, es la segunda gran palabra de reforma soviética. Glasnost, si os fijáis aquí, viene una palabra, es un anglicismo ruso que viene de la palabra glass. Glass, como sabéis, es cristal o vidrio, ¿no? Así que lo que es glasnost es la transparencia. La idea es que Gorbachev, viendo que la opacidad había sido un problema en Chernóbil, empezó a permitir las críticas. Entonces empezó a dejar a los miembros del partido y a miembros del no partido criticar con ánimo de mejorar las cosas. Esto puede ser una buena idea, pero las críticas se fueron creciendo y al final fueron causa, quizás, de la caída de la Unión Soviética. Por supuesto, detuvo la represión, nadie fue a la cárcel por sus opiniones, y entonces permitió por primera vez en la historia de muchos años de la Unión Soviética, pues criticar y la libertad de expresión. Y claro, como había muchos problemas en la economía soviética que estaban tapados porque no se podía hablar, ahora cuando la gente podía hablar, pues esto expuso la situación. Y luego está la perestroika, que es una palabra rusa que significa la reforma económica. Entonces, él no era anticomunista, pero sí que es cierto que los planes comunistas del pasado se relajaron, incluso hay un momento que se abandonaron. El Gosplan, el programa estatal que diseñaba toda la economía soviética, pues se dejó de ejecutar y la economía soviética empezó a operar poco a poco como mercado libre. Entonces aquí los soviéticos no sabían, pero estaban tan acostumbrados a la intervención del Estado que muchos de ellos pues no sabían comprar un mercado libre, oferta, demanda. A ellos los precios se los decían y venían oficialmente por un burócrata. Entonces curiosamente quien supo manejarse mejor era la mafia rusa. Eran esos pequeños traficantes que estaban en los puentes, en los túneles en Moscú, ¿no? Que vendían vaqueros baratos o vendían el mercado negro, que sí que sabían cómo operaba el mercado libre, con lo cual esta gente, pues rápidamente, pues muchos de ellos se hicieron ricos. Y luego, bueno, hubo un caos, la economía soviética descendió, la industria soviética se empezó a desmantelar, no podían competir, y la economía soviética empezó a tener muchísimos problemas. Luego hay una cosa que comentan que también enfadó mucho a la población con Mikhail Gorbachev, es que con ánimo de reforma el alcoholismo se ve que era un problema muy, muy serio de la Unión Soviética, colocó impuestos al vodka con la idea de reducir su consumo. Bueno, esto estaba pasando en la Unión Soviética. Mientras tanto, en la Europa del Este, en los países satélites antes, pues Polonia, Hungría, etcétera, los regímenes de cada comunista de esos países comenzaban a operar por libre. Lo más sintomático, lo más famoso es que en Alemania, pues en el 89, el muro, bueno, haciendo una entrevista a un jefe de prensa de la RDA, de la República Democrática Alemana, un periodista le pregunta si se podía pasar, porque parecía ser que había un rumor de que sí, y el burócrata no sabe muy bien qué responder y le contesta como poner el cartel, pues sí, pues se podía pasar casi inmediatamente desde ya, con lo cual en ese momento millones de personas cruzaron el muro y el muro se derrumbó en cuestión de horas. Hay muchos abrazos porque había gente que no veía a sus familias y sus amigos desde hace muchísimos años. El muro fue el 61, estamos hablando de 27, 28 años. Escenas de emoción, alemanes de un lado y de otro que se encontraban por primera vez, los guardias que ya no tenían orden de disparar, curiosos, y entonces el muro cae en el 89. Entonces esto tuvo lugar porque Mikhail Gorbachev, que en otros tiempos la Unión Soviética hubiera intervenido, pues dejó de actuar. Bueno, mientras tanto, había movimientos nacionalistas en Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, básicamente en todos. Las élites regionales de las repúblicas soviéticas empezaban a usar el nacionalismo como argumento político. Luego en Rusia, el líder del nacionalismo ruso era Boris Yeltsin, que en otros tiempos lo hubieran detenido, pero en este caso Gorbachev, como se negaba a usar la violencia, pues no lo detuvo. La crisis económica era terrible y Gorbachev, bueno, Glasnost pues no ayudaba, como lo hago aquí, porque se podía criticar, y Gorbachev tenía un plan. El plan se llama el Tratado de la Unión, era un tratado para volver a negociar la Unión Soviética, y el Tratado de la Unión se trataba de unificar a las antiguas repúblicas soviéticas en un nuevo sistema. Bueno, no pudo ser porque Boris Yeltsin y otros hicieron una conspiración por encima de él y lo tiraron. En diciembre del 31, Mikhail Gorbachev no tenía ningún estado sobre el que gobernar, así que básicamente cogió sus trastos y se fue. En el diciembre del 91 la Unión Soviética había desaparecido. ¿Y por qué desaparece? Pues los americanos les gusta decir que fue pues Reagan y estas cosas, pero la idea es que parece responder más a un proceso interno. Ahora voy a hablar brevemente del caso de China. Mao muere en el 76 y bueno, la banda de los cuatro, que eran gente que conspiraba en el entorno de Mao, pues fueron liquidados, les fueron a la cárcel, y quien llega al poder es Deng Xiaoping, que en chino significa Deng Pequeña Paz. Deng Xiaoping lo habían purgado durante la Revolución Cultural por tener ideas reformistas o burguesas o contrarrevolucionarias. Ahora en estos momentos se convirtió en el líder de facto del comunismo chino.
Entonces, Deng Xiaoping empezó a hacer reformas económicas de tipo liberal. No sé, como Gorbachev no cambió el comunismo, sino que permitió el libre mercado, que la gente obtuviera beneficios en algunas áreas. Por ejemplo, en agricultura, permitió que se quedaran parte de la cosecha los campesinos, la vendieran por el precio que consideraran oportuno y sacaran beneficio. Esto hizo que la economía china empezara a subir rapidísimamente y a mejorar. Entonces, la idea de Deng Xiaoping, porque él no era un demócrata, es que perestroika, no sé cómo se dice en chino, reforma sí, pero reforma política no. Le puso una camisa de fuerza política al país, el Partido Comunista seguía en el poder, no se podía criticar, pero sí que se permitían reformas económicas. Y luego después está el tema de Tiananmen, porque al igual que pasó en la Unión Soviética, en China también hubo gente que quería más democracia. Aquí tenemos a Deng Xiaoping, de En Pequeña Paz, era ancianísimo, medía 1,50, era bajísimo, fumaba como un carretero, pero tuvo la presencia de ánimo para imponerse dentro del Partido Comunista Chino y convertirse en el gurú de la nueva época. Aquí se puede ver detrás, si os fijáis, a Jimmy Carter, que está un poco desdibujado, y aquí está la muerte de Mao. ¿Vale? Que en estos momentos Mao, el gran timonel, había gobernado China durante muchísimos años y era complicado desprenderse de su legado. Bueno, entonces, el sistema chino es un capitalismo de Estado. Hay empresas estatales, por ejemplo, las de armas siguen siendo del Estado y controladas por el Partido Comunista, pero como he comentado, pues muchas actividades se dejan a la iniciativa privada. Y China comienza a prosperar. Bueno, hay una frase famosa de Deng Xiaoping, es: no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones es un buen gato. La idea es que en China, la República Popular China, se opta por la practicidad. Vamos a intentar mejorar la economía, pero por supuesto vamos a mantener el poder. El mayor reto que tuvieron fue en la plaza de Tiananmen, que es una plaza céntrica en Pekín, en Beijing, cerca de la ciudad prohibida, donde cuando a un reformista del Partido Comunista le dio un infarto, pues muchísima gente se acercó a hacer duelo. Los chinos, cuando el duelo, su color, en tanto que yo sé, es el blanco, entonces estuvieron allí, se empezaron a ir estudiantes, trabajadores, y las protestas, bueno, el duelo por este líder comunista chino se convirtió en peticiones de democracia. Bueno, estuvieron un tiempo, creo que es mes y medio, protestando los estudiantes, hicieron una escultura de la Estatua de Libertad, etcétera, etcétera, y al final el gobierno chino envió a los tanques al ejército y disolvió la manifestación por la fuerza. No sabremos muy bien cuánta gente murió en la matanza o en la masacre o en la represión de la plaza de Tiananmen, pero bueno, se pueden ver fácilmente centenares de personas. Esta imagen es icónica, la saca un fotógrafo a larga distancia, ¿vale? Donde un manifestante o alguien haciendo la compra, porque lleva una bolsa en el brazo, pues para una columna de tanques. Bueno, después de Tiananmen, la República Popular China, el Partido Comunista, mantuvo el poder y todavía sigue hoy en día. El sistema lo mantienen, capitalismo de Estado. El Partido Comunista es el que manda, para unificar el país, orden y estabilidad es lo que dicen, pero se permite la iniciativa privada. Bueno, pues con esto he acabado la presentación, espero que se haya entendido y hasta otra.